Para analizar este tema vamos a saludar y agradecemos que nos acompañan Andrés Roche y Marisol Peñafiel, ambos asambleístas, el uno de Madera de Guerrero y el otro de Alianza País respectivamente, con quien vamos pues a hablar sobre estas reformas. Así que gracias Andrés y gracias Marisol por estar con nosotros. Marisol, cuéntenos, ¿qué opina usted sobre esta reforma que implica que los medios de comunicación no pudieran presentar reportajes que pudieran presentarse como beneficio o como no beneficio para un candidato? ¿No le parece a usted que sería como un límite a la libertad de expresión y también a la libertad de investigación? Muchísimas gracias, María Josefa. Un placer compartir este panel con Andrés e informarle a la ciudadanía. En efecto, el bloque Alianza País ha analizado el veto enviado por el presidente de la República y la preocupación suya también ha sido nuestra preocupación. Y claro, referirse en el veto, en el artículo 203 de incluir este tema, no es acorde con el principio establecido democráticamente, pero lo planteado, por ejemplo, por el presidente de la República a través de la cadena sabatina es distinto a lo que plantea y redacta en el texto enviado a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la Comisión de Justicia, Estructura del Estado, los 6 miembros de la bancada de Alianza País nos oponemos a este veto e insistimos en la propuesta inicial que la bancada y sobre todo la Comisión de Justicia y Estructura del Estado adoptó. ¿Nos recuerda la propuesta original? Bueno, en la propuesta original se refiere a la propaganda de las instituciones públicas y establece algunos parámetros que permitan controlar el excesivo abuso que pueda pretenderse hacer frente a un proceso electoral. Eso lo estipula claramente la reforma planteada y que tiene que ver referente al artículo 203, cuando habla durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado en todos los niveles de gobierno, salvo excepciones que se detallan a continuación y hace una enumeración taxativa. Marisol, gracias. Vamos con Andrés. Andrés, sin duda este es un año complicado y ahora con estas reformas sigue siendo, independientemente que la Asamblea resuelva a favor del veto presidencial, un constante cuidado. Atrás, los medios de comunicación, cuidado, van a utilizar el poder que según el presidente tienen algunos medios de comunicación que intentamos ser independientes con los candidatos, contando, recordando o investigando ciertas cosas. Como él tiene 3 canales, un periódico y varias radios, pues claro, no le debe importar, y como es presidente siempre es noticia. Buenos días Marisol, buenos días María Josefa y buenos días a todos. Mire, el tema de esta reforma en donde se prácticamente eliminan los programas de opinión en época de elecciones, donde usted bien hace un debate entre un candidato y otro candidato a la misma dignidad. El perjudicado no es el candidato, el perjudicado es el ciudadano al que nos debemos todos. ¿Por qué? Porque parte del programa de opinión o el debate es ver el perfil, el lado humano, qué opina en ciertos temas un candidato a una dignidad. En el caso de la propaganda que uno mismo utiliza, las franjas que también son muy cortas y muy pequeñas y están muy reglamentadas en parte electoral, solo verán los ciudadanos la parte buena que un candidato quiere vender. Claro. Pero por ejemplo, si usted tiene un candidato, en el caso de las diputaciones nacionales, digamos, en donde está la doctora Peñafiel y estoy yo, pero en la materia de seguridad nos embarga a todos nos preocupa. Entonces a la ciudadanía debería interesarle qué opina la doctora Peñafiel, si está de acuerdo con aumento de penas o no, y que si Andrés Roche está de acuerdo con aumento o endurecimiento de penas, sí o no. La ciudadanía puede ir eligiendo. Entonces, ¿a quién estamos perjudicando? ¿A los candidatos? No, estamos perjudicando a la ciudadanía, que se le conculca su derecho a poder elegir bien. Entonces solo vamos a tener lo que nos venden los candidatos. A mí me parece ridículo realmente, porque en otros países del mundo, en donde sí hay una cultura electoral, respeto al ciudadano, oiga, los medios de comunicación toman una postura de frente por uno u otro candidato, lo cual yo no veo absolutamente que tenga algo de malo. Yo pregunto, ¿los medios de comunicación no tienen una marcada ideología en uno u otro sentido? ¿O son de una línea de izquierda, o son una línea de derecha, eso, o son liberales? No, eso sin duda yo creo que parte mucho O sea que el telégrafo es liberal.
Yo creo que eso pasa también por un tema de la ideología en los espacios de opinión, y aquí retomamos el diálogo con Marisol, porque de alguna manera quienes hacemos opinión o quienes ostentan un cargo público, como por ejemplo Marisol, Andrés, estamos de alguna manera más expuestos que el resto de la ciudadanía. Eso no significa, porque yo no he sido invitada a ningún programa de entrevista como para que me pregunten con quién o por quién voy a votar en las próximas elecciones. Tal vez ahí yo tendría un espacio para decir, pero normalmente uno, y lo digo en nombre personal y lo digo en nombre de quienes hacemos desayunos de 24 horas, trabajamos por convicciones y por principios, un respeto absoluto a la democracia, en fin, queremos siempre un respeto a las libertades. Marisol, otro punto que genera polémica es los métodos de pues los escaños, cómo van a contar los votos, especialmente cuando se trate de dignidades provinciales. ¿Cuál es su opinión con respecto a la propuesta presidencial? Bueno, yo creo que ahí hay que establecer mecanismos de corresponsabilidad política entre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que el texto constitucional determina esos parámetros. Por lo tanto, la reforma lo que tiende es a armonizar lo que establece la Constitución. El artículo 116 del texto constitucional claramente determina que la proporcionalidad es el punto de partida y el parámetro constitucional, y en esa lógica creo que lo que estamos planteando a través de la adjudicación de un método, este es el método de Hong, habla de cómo fortalecemos, por ejemplo, el sistema de partidos políticos, el sistema de esta corresponsabilidad entre Ejecutivo y Legislativo, y sobre todo, ¿por qué se ha caracterizado la democracia en el país desde 1978 y 79? Por procesos de ingobernabilidad, de fragmentación de partidos políticos, de segmentación de votación. Por lo tanto, creemos que esta propuesta, que la Constitución establece métodos de proporcionalidad, lo estamos planteando en esa misma lógica para garantizar estos procesos de gobernabilidad, donde hablamos de esa corresponsabilidad ejecutivo, legislativo y fortalecimientos de partidos políticos. La gobernabilidad, Andrés, ¿pasa por esto? Como dice Marisol, ¿pasa también por... La doctora Peñafiel ha dicho algo cierto que me parece, y lo celebro que está bien que lo diga ella, porque a veces el oficialismo no, o al menos el correísmo no lo vende así. Usted recuerde pues que aquí era una mala palabra hablar del sistema de partidos políticos. Claro, yo veo que es buena palabra hablar del sistema de partidos políticos y que eso da gobernabilidad. Pero bueno, más allá de hablar de los membretes de una fórmula u otra, primero deberíamos aclarar dos cosas. Primero, ¿cómo es posible que en el máximo de electores, según el censo que se hizo, tenga dentro del padrón, según el censo hecho por el INE, una entidad gubernamental, son 9.400.000 votantes, y para el padrón electoral del 7 de marzo del 2011, hecho un corte, son 10.900.000? Es decir, aquí hay electores fantasmas por 1.400.000. Esto debería preocuparnos antes de entrar en la discusión de los métodos. Esto debe haber sido la prioridad. ¿Y qué pudo haber pasado? ¿De dónde salieron 1 millón de nombres? Habría que preguntar. Yo al menos estoy dirigiendo comunicaciones tanto a la entidad o a la función electoral y también el Instituto del Censo para que determinen qué es lo que pasa aquí. Porque 1 millón de votos en donde en Guayas hay 225.000 en exceso, en Pichincha 145.000 y en Azuay 106.000 y en Manabí 204.000, esto puede fácilmente inclinar la balanza por uno u otro candidato o una u otra tendencia. Pero también, antes de entrar en el análisis de la fórmula, también debe el país conocer cómo se consolida la votación de los votos llamados sueltos en lo que son la plancha. La plancha, cuando la ciudadanía decide marcar por una tendencia, ¿no? Yo marco totalmente la lista de la alianza PSC Madera Guerrero. O también, como muchas personas lo hacen, yo también en su momento lo he hecho, de elegir ciudadanos de varias listas, porque creo que hay personas respetables en otra lista. Entonces, usted tiene que sumar en esa unidad de medida. Pero mientras a la plancha la multiplican por 17 escaños, lo que era 67% se convierte en 85%, maximiza la votación en plancha de las tendencias, mientras que lo nominal, si son 33% representan lo nominal, solo lo promedian o lo multiplican por el número del promedio que han votado la ciudadanía. No han votado por 17 escaños, sino que el promedio son 6 escaños. Entonces lo que era 33% pasa a ser un 15%. Es aquí donde realmente
le tocan o le ponen mano a la votación al momento de consolidar. Luego puede venir la discusión de los métodos. Ahora bien, si usted ve el método de Hon en un extremo malo, porque maximiza la votación de las mayorías y aniquila a las minorías. Y el método de Jare, tampoco estoy de acuerdo, porque en cambio es engañoso, porque sube a las minorías y respetando una tendencia, pero el método de Webster, sin modificación y sin este tipo de trafasías, daría un equilibrio, respetando la tendencia, pero también dándole una participación a las minorías. Marisol, Andrés ha puesto en la mesa un par de elementos importantísimos. Cuéntenos su opinión, por favor. Sí, yo quiero hacer una aclaración, Andrés. Sí, claro. Primero, los datos son datos estadísticos acordes al último censo. Yo tengo igualmente la asignación y los datos referenciales, cómo se asignaron los escaños y la votación en la última elección. Por lo tanto, aquí no hay ninguna tránfuga, no se está preparando absolutamente nada. Lo que se quiere es deslegitimar la decisión y la voluntad que el pueblo ecuatoriano ha tomado, y eso es no reconocer la tendencia que existe en un país. Pero yo sí hablo de cuáles son los parámetros cuando hablamos de un sistema electoral, y Andrés lo sabe perfectamente. ¿Qué es un sistema electoral? Un sistema electoral no es sino un conjunto de normas que tienen elementos diversos que se enlazan y se relacionan entre sí, pero que establecen cómo ha de asignarse una designación pública. Y ahí hay dos cosas fundamentales para aterrizar en lo que es el método, y nos referimos al modo como los ciudadanos eligen preferencialmente a una u otra dignidad, y la otra, cómo esa designación y esa preferencia y ese voto lo traducimos a través del cálculo para asignar una u otra dignidad, llámese esta, presidente y asambleísta. Por lo tanto, eso es fundamental, y hablamos de la representación y de lo que dice el texto constitucional, la proporcionalidad, y en esa línea creo que adoptar el método de Hon legitima esos principios, porque caso contrario, Andrés manifiesta, se deslegitiman a las minorías, pero el pueblo ecuatoriano en las urnas, a través de lo que significa el sistema electoral, sí, es una de las instituciones más difíciles de comprender y entender, sobre todo cuando se trata de asignar dignidades a través de los votos y utilizando el método y el cálculo. Por lo tanto, creo que hay que tener claramente definido, y ahí no se trata de beneficiar a un sector, sino de cómo fortalecemos el sistema electoral en el país, de cómo esa tendencia latinoamericana también que existe. Solo por ponerle un ejemplo, la propuesta de Andrés del tema de la simultaneidad, que garantiza también cómo vamos fortaleciendo ese sistema de partidos en América Latina. De 18 que han adoptado, de 18 países, 11 han adoptado esos mecanismos. Por lo tanto, ahí claramente determinado que esto se trata de consolidar los procesos democráticos, de que la voluntad del pueblo ecuatoriano, que todos son legítimos, el método de Webster, el método de Jare, el método de Hon, y claro, buscar la proporcionalidad. No todos son legítimos. Le voy a decir por qué. Yo voy a demostrar por qué no son todos son legítimos. Democráticos. Ahora, determinar cuál es el método más proporcional, creo que eso es el debate y en el que estamos incluidos, inmersos todos. Marisol, la trascendencia constitucional en el país. Que el método de Hon es uno de los elementos fundamentales para garantizar estos principios de sistemas electorales, de representación. Politicólogos han determinado esta diferencia entre esa representación mayoritaria y representación proporcional. El Ecuador ha adoptado a través del artículo 116 la representación proporcional, y creo que hay que adoptar los mecanismos para que eso se establezca. Doctora, yo creo que es importante hablar de legitimidad. No todo lo legal es legítimo, pero al menos si en un país se dice que hay cultura constitucional, se respetan los fallos constitucionales. Ese método de Hon fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y por lo tanto tiene un vicio o alguna duda, y además hay bastante o abundante documentación de que es un extremo negativo. Pero más allá de esa discusión,
Yo pienso que uno conceptualmente, si uno es servidor público, dignatario, debe ser consecuente con lo que se piensa, con lo que se dice y lo que se hace. Pero aquí usted ve que el oficialismo ha pasado de método en método y de sistema en sistema. Primero le gustaba al presidente Correa, en el 2007, hablaba de los distritos electorales. Sí, eso justamente íbamos... Hoy en día eso no le gusta. No le gusta. Antes le gustaban los métodos proporcionales, ahora no le gusta el método proporcional, le gusta el extremo, le gusta... Entonces eso es acomodarse de acuerdo a las circunstancias, y eso no es correcto. Yo he dado una posición clara de que el problema no tanto está en la fórmula, sino cómo están consolidando la votación, cómo meten los votos sueltos en los votos de la plancha. Es ahí un problema, y eso también va acompañado de que da una denuncia clara de que hay 1 millón de votos que no, de 1 millón de sufragantes que no se sabe cómo es que aquí, disculpe la expresión, se van a parir votos. Entonces esos son temas que deben aclararse y que sumado a un mal reparto de escaños va a complicar las cosas, y lo que va a finalmente es a poner una mayoría, una tendencia en donde no está reflejada necesariamente la votación, como lo hicieron en la consulta popular. Ojalá que ese millón de personas... Siempre hay una interpretación. Ahora dicen es que hay votos válidos. Dice, cuando usted cuenta los votos, dice, sáqueme los nulos porque esos no son válidos. O sea que el que votó nulo no tiene voluntad aquí de poder expresarse. Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Andrés Roche también. En todo caso, amigos televidentes, se acercan las elecciones. Es importante que usted ejerza su derecho a votar. Pero para eso lo único que nos permitimos sugerirles es preste atención, decida con responsabilidad ciudadana, interprete absolutamente todas las propuestas de todos los candidatos y sobre todo decida por aquel que siempre va a construir el bienestar y la paz.